Bueno, buenos días, jóvenes. Estamos hoy ya, bueno, en enero. Feliz año para todos. Comenzando este nuevo año con mucha salud y mucha prosperidad y vamos con todo, ¿ok? Aplastemos el miedo de este año. Mira, primero, antes que todo, desde la Escuela de la Católica, de la Escuela de Negocios, UCAP, le damos la bienvenida a nuestro invitado de Estatera Casa de Bolsa y el exponente va a ser el magíster Iván Márquez, director de Estatera Casa de Bolsa, ¿ok? Ellos nos van a hablar bien sobre las plataformas transaccionales en el mercado de valores venezolanos, ¿ok? Muy ligado a lo que estamos hablando, fintech. Yo y yo, para que te pongas en contexto, somos la cátedra de fintech, la única cátedra en Venezuela. No hay otra universidad que tenga esta cátedra. Y es la primera vez que se da. Entonces, dentro del paraguas fintech, yo metí muchas vertientes, bancos, todo lo que es relacionado a bancos, plataformas digitales, blockchain, cripto, préstamos digitales, que es CrowdLady, Confide, todo eso y también la parte de corretaje, casa de bolsa, que son ustedes. ¿Eh? Es un abanico. Entonces, bueno, te dejo en ti la palabra a nuestro invitado y bienvenido. ¿Okay? Buenísimo. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. En nombre de Estatera Casa de Bolsa, estamos muy complacidos de estar con ustedes en la mañana de hoy, compartir esto las próximas 2 horas y espero que sea de provecho para todos. Vamos a poner la presentación. ¿Allí la ven? Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, a mí me gustaría comenzar con una pequeña introducción de quiénes somos nosotros, para ponernos en contexto. Nosotros somos como una sociedad constituida en el 1993, quiere decir que ya el próximo año cumplimos 30 años en el mercado. Somos miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y como toda casa de bolsa, somos supervisadas por la Superintendencia Nacional de Valores, que es un ente adscrito al Ministerio de Finanzas. Nuestro campo de acción va desde la intermediación y emisión de títulos valores, que eso está supeditado a varias aristas. Una de ellas es la renta variable, que son las acciones, otras son la renta fija, que corresponde a bonos y obligaciones. Y dentro de la parte de renta fija hay una segregación actualmente en el mercado que se viene marcando, que es la de valores en moneda extranjera, que están dirigidos básicamente a empresas exportadoras. Las pymes, que son las pequeñas y medianas industrias, que buscan financiamiento por esta vía a través del mercado de valores. Y también tenemos una sección de elaboración de informes financieros periódicos. Dentro de la intermediación y emisión de títulos o valores, tenemos la parte de renta variable, como bien les dice, somos activos en la intermediación bursátil, pero también se pudieran hacer cosas en el mercado extrabursátil, eso quiere decir fuera del mercado organizados. Y está la parte de estructuración y colocación de emisiones, tanto de acciones comunes como preferidas. Y en la parte de renta fija, básicamente lo que hacemos también es la intermediación de esos títulos, pero también estamos tratando de desarrollarnos y montarnos en la ola que viene utilizándose actualmente en el mercado local, que es la estructuración de títulos de renta fija. Más adelante les voy a hablar un poquito más de ello, pero es un mercado que está ganando, que ganó, sobre todo en el año pasado, mucho auge por las condiciones actuales de la intermediación financiera. En ese aspecto, en el de renta fija, sí hay varios títulos marcados de acuerdo a sus características. Tenemos las obligaciones, que son títulos a mayor de un año. Tenemos los papeles comerciales, que son menores de un año. Y tenemos otra serie de títulos valores, como son las titularizaciones, los pagarés bursátiles, por ejemplo. Pero ya entrando en contexto de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, que como explicaba el profesor, la materia de fintechs tiene una arista muy importante, que es la Bolsa de Valores. Y en el caso particular del mercado venezolano, tenemos la Bolsa de Valores de Caracas.
La Bolsa de Valores de Caracas, para resumir, hablar un poquito de su historia, tenemos que se remonta a sus orígenes al año de 1839, cuando una serie de caballeros se reunían por allá en lo que hoy en día es la esquina de la Bolsa. Eso queda, para que se ubique, en la Avenida Universidad, cerca de lo que hoy en día es el Capitolio, por la parte de atrás. Y en esa esquina ellos se reunían para negociar en aquella época mercaderías y no títulos, porque eso ya no existía todavía en aquel entonces, pero ya había una iniciativa de traspasar bienes entre personas. Eso se fue gestando y a partir del año 1868 se reunían muy cerca de allí, en lo que hoy es la Ceiba de San Francisco. Es un árbol inmenso que está allí. A los que han pasado por la zona lo van a identificar fácilmente. Y ahí es donde la Bolsa de Valores de Caracas, para preservar la tradición, toma la ceiba como parte de su logotipo. Ellos estuvieron por ahí por varias décadas, y hasta que el mercado formalmente se constituye, ya una cosa con fundamento, una empresa registrada, en el año 1947. Entonces, en aquel entonces se funda bajo la denominación de Bolsa de Comercio de Caracas. Entre el 47 y 74 ocurrieron varios hechos. Unos particulares también, que se funda, por ejemplo, la Bolsa de Valores que se denominaba Bolsa de Comercio del Estado Miranda. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, todo bien. ¿Los muchachos? Creo que sí. Okay. Sí, sí. Okay. Entonces, como les decía, se funda la Bolsa de Valores de Comercio del Estado Miranda, y ya para el año 74 se fusionan ambas bolsas, la Bolsa de Comercio de Caracas y la Bolsa de Comercio del Estado Miranda. En el 76 se registra la Bolsa de Valores de Caracas y se cambia la denominación, se cambia la denominación de la Bolsa de Comercio de Caracas a Bolsa de Valores de Caracas. Y también en esa década se crea la Comisión Nacional de Valores. O sea, ocurre una serie de hechos que le dan mayor profundidad al mercado, como la creación de la Comisión Nacional de Valores, y esto da pie a que las primeras autorizaciones de los corredores se den ya de una manera formal. Como les dije, viene el cambio de la denominación social de la bolsa, se aumentó el capital social. Entonces, y en los años sucesivos también ocurren reformas a la ley. Se crea la ley, obviamente primero, también en esa década de los 70 se crea la primera ley de mercado de capitales. Entonces ahí agarra como un auge y un marco legal más propicio para el mercado en esos tiempos. Y luego, entre el 76 y el 92 ocurre ya lo que pudiéramos dar pie al desarrollo tecnológico de la Bolsa de Valores de Caracas. Y esto viene a ocurre a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando hay un crecimiento vertiginoso en la cantidad de operaciones y en los volúmenes negociados del mercado, y eso lleva a que el mercado se modernice. En ese entonces, en los años 70, la bolsa funcionaba en la sede del Banco Central de Venezuela, y ya para el año 91 se cambia a la sede actual. Si todos tienen la oportunidad de pasar o lo deben haber visto, está en el Rosal, en el edificio Atrium, donde queda la alcaldía de Chacao. Pero como les decía, en los finales de los años 80 y principios de los 90 se sientan las bases para la implementación de los sistemas electrónicos, que un poco más adelante les voy a mostrar de qué se trata. Y también se crea para el año 94 como estamos trabajando actualmente. Porque en el pasado los corredores se reunían en lo que se llamaba una rueda, y ese término todavía se sigue utilizando a pesar de que no existe como tal. Y cerraban las operaciones a viva voz. Y había una persona que se denominaba el martillero, que él cerraba las operaciones dándole a un martillo.
pero todo se hacía con papeletas y el asistente del corredor era el que tomaba nota y luego eso en las oficinas de cada corredor se hacían las diligencias para hacer los procesos de cancelación, de liquidación. Pero, como les decía, en el crecimiento que ocurrió en el mercado a finales de los 80 y principios de los 90, eso creó unos cuellos de botellas inmensos. Habían problemas de traspasos de título, habían cuentas pendientes entre corredores, el problema de los dividendos se fue acumulando y eso obligó al mercado a buscar una modernización y fue cuando se buscan soluciones como las del año 92, que es el sistema electrónico de negociación SAT-P. Ese fue desarrollado con un convenio con la Bolsa de Vancouver. Y más adelante, en el 99, es el CIBE, que es el Sistema Integrado Bursátil Electrónico, que luego en el 2006 tiene una modernización. O sea, esta primera versión, digámoslo así, del CIBE no era bajo ambiente en Windows y ya para el 2006 tenemos lo que es actualmente el CIBE, un sistema más robusto y mucho más amigable. Ahora, ¿cuáles son los objetivos generales de la bolsa para que los conozcan un poco? Es facilitar el intercambio de fondos entre entidades que precisan financiación y los inversores. Financiación son los emisores, los que colocan sus títulos valores, y los inversores son los que los compran. Y la función de la bolsa es crear, proporcionar liquidez para que los inversores que adquieren esos títulos valores tengan una forma de salida. Otra de los objetivos generales de la institución es proveer de información a los inversionistas sobre las empresas que cotizan allí. Eso se concentra básicamente en la información de los estados financieros o cualquier hecho relevante que pudiera influir en la cotización de los títulos de cualquier emisor. Y la bolsa también tiene unos informes periódicos en donde publica precios y las cantidades negociadas. Esos informes son diarios, mensuales y anuales, y están a la disposición del público en general. Bien, aquí tenemos lo que les venía hablando. Este es el sistema integrado bursátil electrónico. Este es el que utiliza actualmente cualquier corredor miembro de la Bolsa de Valores de Caracas. Para explicarles un poquito de qué se trata, tenemos al lado izquierdo superior los títulos una lista de los títulos que allí están inscritos, registrados en lo que se llaman pizarra. Eso se despliega hacia abajo y permite al corredor buscar cualquier título. Sin embargo, en la parte de la derecha es la pantalla de cotizaciones. Cada corredor puede crear a su gusto n número de pantallas sobre los títulos que quiere negociar. Sin embargo, es preciso señalar que aun cuando les comenté en la historia que el mercado tuvo un crecimiento importante en finales de los 80 y principios de los 90, que se mantuvo inclusive bien entrado en la década de los años 2000, a partir de la segunda mitad de los años 2000, el mercado se ha visto bastante afectado en el sentido de que muchas empresas, o las empresas más importantes, o algunas de las más importantes, mejor dicho, se deslistaron de la bolsa por distintos motivos, algunos por nacionalización del públicas, o sea, del gobierno, otros porque salieron del mercado, otros porque aun cuando mantienen actividad, decidieron que no era propicio mantenerse dentro del mercado. Y entonces el mercado sí ha tenido, como el país en general, ha salido afectado sobre las políticas que han venido acarreando la Venezuela de los últimos 20 años. Entonces, antes uno podía tener 2 o 3 pantallas de estas, pero hoy en día pudiéramos decir que con una sola pantalla podemos resumir lo que se negocian actualmente. Estamos hablando, claro, está de los títulos de renta variable. En caso de renta fija,
últimamente está ocurriendo algo distinto. Más bien las empresas se han sentido más motivadas a ingresar al mercado buscando fuentes de financiamiento. Y esto se debe básicamente a que la actual política del encaje legal ha mermado la capacidad de intermediación financiera de la banca y las empresas han buscado alternativas de financiamiento. Y una alternativa muy atractiva es la del mercado de emisión de títulos de renta fija. Entonces, en esta pantalla de la parte izquierda, hacia abajo, podemos ver muchos más títulos y ahí la generalidad son empresas que se han inscrito por la parte de emisiones de renta fija. La parte inferior izquierda es lo que se denomina la horquilla de los títulos valores inscritos en pizarra. ¿Qué significa esto? Como toda bolsa de valores, hay ciertas regulaciones que se deben cumplir en distintos ámbitos, pero uno en el tema de mercados como tal, una de las funciones de la bolsa es regular que no haya variaciones abruptas de los títulos valores, bien sea por tratar de manipular el mercado. Y una de las regulaciones es que ningún corredor puede incrementar o tratar de bajar un título en más de un 20%. Quiere decir que aquí esas horquillas que están establecidas allí, lo pueden ver, no sé si logran ver, estos títulos en la parte central dice 20. Quiere decir que si un título sube más de un 20%, va a ser bloqueado automáticamente por el sistema y la bolsa está en la obligación de contactar a la empresa emisora y averiguar si hay algún hecho relevante que fundamente esa variación, igual hacia el descenso. Y eso regula y mantiene un orden dentro del mercado. Si no hay un hecho relevante que si ocurra, estamos hablando si ocurre esa variación de 20%, simplemente se vuelve a abrir la horquilla y le puede dar pie a que el título siga aumentando o bajando dependiendo del caso. Ahora, si hay un hecho relevante, la bolsa está en la obligación de informar al mercado cuál es ese hecho para que tanto los corredores como el público que depende de esas casas de bolsa estén informados y tomen sus decisiones pertinentes. Y esas comunicaciones se hacen de manera electrónica donde están las letras verdes, la parte central. Ahí sale cualquier tipo de comunicación que quiera hacer el mercado, la bolsa hacia el mercado. Y en la parte central es lo que se llama la profundidad. Uno puede arrastrar cualquier título o valor hacia esa pantalla y te muestra las posturas por cantidad y por mejor precio, tanto de compra como de venta, para que el corredor o el operador tome la decisión, dependiendo de las órdenes que reciba de sus clientes, dónde quiere colocarse, si quiere de una vez pactar operaciones o simplemente ponerse en la pantalla de cotización. Entonces, básicamente esto es lo que día a día vemos en las oficinas. Cada casa de bolsa tiene hasta 2 pantallas de esta, tiene capacidad hasta 2 pantallas de esta, quiere decir que 2 operadores pueden estar trabajando simultáneamente. Y claro, en la pantalla negra, perdón, también les quería decir, aparte de las cotizaciones, pueden ver los volúmenes negociados, las etapas de negociación. También es bueno recalcar esto. El mercado funciona de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde, pero hay una sesión, tiene varias etapas. Hay una sesión que se llama de preapertura, que ocurre entre las 8:30 y las 9, en donde los corredores pueden modificar o ingresar órdenes durante esa hora sin pactarlas, simplemente es para ir alimentando el libro de órdenes. Luego el mercado como tal arranca a las 9 y ahí ya se pueden comenzar a ejecutar órdenes en función de las cotizaciones de cada quien. Y a la 1 viene el cierre. A la 1 el sistema automáticamente deja de permitir a los corredores colocar órdenes, hace el proceso de postcierre, se hacen los cálculos tanto de precios como de volúmenes negociados y eso se transmite a las casas de bolsa.
Luego viene una parte operativa que, para resumirles rápidamente, en donde se coteja todas esas órdenes de manera automatizada con los sistemas propios de cada institución y se transmiten a los clientes sus confirmaciones siempre y cuando las órdenes hayan sido ejecutadas. Entonces, como pueden ver, todo eso se hace de manera actualmente digital. El sistema actual de la Bolsa de Valores de Caracas es un diseño que se hizo a través de un convenio con la Bolsa de Valores de Madrid. Y como bien les expliqué, eso tuvo una versión original y la actual, que es la bajo Viento Pilos, tuvo una mejora sustancial, lo cual lo hace mucho más amigable y robusta para el mercado en general. Es la pantalla de cotizaciones, aun con un poquito más de detalle. Tanto las posturas de compra como de venta y en general cualquier bolsa del mundo tiene una pantalla muy parecida a esta. O sea, si alguno se ha pasado por algún broker, tanto internacional como local, podrá ver que es más o menos, el esquema es más o menos parecido. Los actores del mercado de capitales, aparte de esta lámina, lo que quiero es profundizar aparte de la bolsa, quiénes son los actores que intervienen en el mercado. Obviamente la bolsa de valores es el mercado organizado como tal, en donde los corredores miembros se dirigen a colocar las órdenes de compra y venta de sus clientes. Pero hay un actor muy importante que es la Caja Venezolana de Valores. La Caja Venezolana también vino en esa ola de modernización de los años 90. Ella es la que realiza la compensación y liquidación de los valores, porque antes se utilizaba mucho una figura que se llamaba agentes de traspaso, en donde las empresas más emblemáticas tenían un agente de traspaso y estaban, los corredores estamos hablando de los años 90, y los corredores dependían mucho de los mensajeros para mandar los traspasos, porque se hacían de manera física. Como les dije, entonces la modernización acabó con eso, se minimizaron los errores, se disminuyeron los tiempos de espera, y la caja fue un ente vital para que hoy en día eso se haga de manera electrónica. Entonces ellos se ocupan de que las custodias de cualquier cliente en Venezuela se esté actualizada día a día. Ellos llevan también la parte de los dividendos, tanto en acciones como en efectivo, y lo hacen de manera electrónica. Entonces, la Caja Venezolana de Valores cumple un rol muy importante a la par de la bolsa y los operadores. Y también la banca. Ustedes se preguntarán, bueno, porque ahí dice Banca Amiga y Banco Nacional Crédito. Eso no quiere decir que las casas de bolsa trabajen únicamente con esos bancos. Cada casa es libre de trabajar con el banco que quiera. Lo que pasa es que nosotros tenemos hacemos muchas operaciones con Banca Amiga, un aliado de nosotros importante. Entonces lo utilizamos como el banco receptor y concentrador de fondos de nuestros clientes. Pero en el caso del Banco Nacional de Crédito, ese sí rige un rol de liquidador de fondos, de multilateral de todas las operaciones que se captan a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Quiere decir que todas las operaciones realizadas a través de la institución se liquidan a través del Banco Nacional de Crédito, y todas las casas de bolsa tienen que, de una u otra manera, a pesar de que trabajen con otros bancos, traspasar los fondos para que liquiden en el Banco Nacional de Crédito. En el pasado eso lo llevaba el Banco Provincial. Ellos por varias décadas tuvieron ese rol, pero a partir de 1 o 2 años el Banco Nacional de Crédito es el que tomó ese rol en el mercado. Entonces estos son los actores principales del mercado de valores local, las casas de bolsa a través de donde los clientes colocan las órdenes, la Bolsa de Valores de Caracas como la institución que organiza la intermediación de títulos, y la Caja de Valores, como le decía, es la que compensa y liquida. En la próxima parte, que la va a dar Yanida, ella va a profundizar en unos desarrollos que nosotros hicimos de manera propia y que van muy a la mano de la materia, que es FinTech. Porque son desarrollos propios de la parte tecnológica,
con la cual nosotros buscamos mejorar nuestra atención a los clientes. Entonces, es importante que escuchen lo que ella les va a explicar, porque da pie eso da pie a conocer de primera mano un desarrollo fintech y de mercado local, buscando optimización de procesos. Bueno, gracias, de verdad, Iván, excelente. Hasta ahora ha estado bastante claro y súper interesante. Buenísimo. Voy a terminar con una última lámina antes de ver la comida. Brevemente, mencionar unos hechos resaltantes del año 2021 en el mercado, que es que la bolsa aumentó un 344%, aun cuando es un rendimiento atractivo, quedó por debajo en términos de dólares, y muy a la par, eso sí, muy a la par de la inflación. Eso quiere decir que el mercado, a pesar del contexto local, sigue siendo muy atractivo como un mecanismo de protección y en ciertos momentos también, dependiendo de las estrategias, de obtener utilidades. Y dos hechos resaltantes fueron las emisiones de dos empresas muy importantes del mercado, que son el Fondo de Valores Inmobiliarios y Ron Santa Teresa. Para los que no conocen el Fondo de Valores Inmobiliarios, ellos son los dueños, por ejemplo, de centros comerciales emblemáticos de la ciudad de Caracas, como el Tolón, San Ignacio y el Hatillo. Y también tienen torres de oficinas, aun cuando en el pasado tuvieron una cartera mucho más amplia. Ellos tuvieron una estrategia muy inteligente que en el boom del mercado inmobiliario en los años 2000, en el principio de esa década, ellos salieron de gran parte de su portafolio y ellos actualmente están viendo otra vez una oportunidad interesante, y por eso es que están levantando otra vez capital a través del mercado local. Hicieron la colocación de esa emisión de 5.388.000 acciones. Eso estamos hablando en términos de dólares, más o menos unos 6 millones de dólares. Y ellos están otra vez buscando oportunidades de mercado local. Eso para ponerles un poco en contexto qué pasó de interesante en el año pasado y qué se está haciendo. Y en el caso de Ron Santa Teresa es porque ellos hicieron un convenio con una empresa muy importante del sector de licores, que es Bacardi International, y ellos implementaron una estrategia de internacionalización. Esa estrategia los ha llevado a que para cumplir esas exigencias, porque la meta, la estrategia la visión estratégica de la empresa es convertir la marca Ron Santa Teresa 1796 como el ron premium del mundo. Y aun cuando pareciera ser una meta o un objetivo muy exigente, créanme que no está muy lejos de ello. De la mano de ese convenio de Bacardi han avanzado mucho en ese sentido. La marca está presente en más de 90 países. No, pues, perdón, son como más de 100 países. Los 90 son que la marca está presente ya en 90, hoy en día en 90 duty free de aeropuertos en el mundo. Y estamos hablando específicamente del Ron Santa Teresa 1796, en lo cual se basa la estrategia de internacionalización. Pero en pocas palabras, la idea es esa, levantar capital. De hecho, ya han hecho varias rondas de colocación de acciones. Y el dinero, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿a dónde va ese dinero? Bueno, ese dinero básicamente lo dirigen a aumentar la capacidad de añejamiento, aumentar las barricas, la cantidad de barricas, de crear un hub en Panamá para minimizar los riesgos de logística de Venezuela, porque como ustedes saben, nosotros tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de gasolina, etcétera. Y como cada pedido que le hacen de afuera, eso tiene que llegar en el momento y bajo las condiciones exigidas por el convenio, ellos hicieron una movida interesante. Y eso no quiere decir que le reste a la operación en Venezuela su importancia. No, todo lo contrario, ellos más bien están protegiendo que el proceso fluya. Y entonces van sacando de aquí el ron, o sea, lo van trasladando para allá y minimizan los riesgos de entrega a través de un hub que tienen en Panamá. Y otro aspecto importante es el aumento
como le decía, de las emisiones de títulos de renta fija, por la escasez, o no es la escasez, el término correcto sería la poca capacidad que tiene la banca de intermediar, de otorgar crédito. No es que la banca no quiera dar préstamos, sino que simplemente por las regulaciones y vía encaje legal no tienen la capacidad. Entonces eso ha creado un nicho importante para la Bolsa de Valores de Caracas de esas emisiones de títulos de renta fija. Ahora sí, con eso termino y le doy el pase entonces a Yanira y estaré. Ahora, Iván, me acaba de decir Oscar, disculpa, que Yanira se va a conectar a las 9. O sea, aquí podemos estar 15 minutos más, cualquier pregunta, y a las 9 ya arranca, me acaba de comentar Oscar. ¿Viste? Buenísimo. Entonces podemos dar larga. Yo creo que, mira, es muy interesante. Por mi parte, ahora mismo uno puede preguntar lo que quieran. Con respecto a una de las cosas que siempre nos hemos preguntado en las clases y lo hemos preguntado en los bancos, es con respecto a que el encaje legal no pueden dar préstamos. Entonces, la gran pregunta que nos hacíamos, tanto los alumnos que estamos aquí y mi persona, es cómo se están apalancando las empresas para los préstamos. Y dentro de los puntos que tocaste, verdad que está bien claro sobre los títulos de renta fija. Es importante porque, ¿cómo hacen para apalancarse? Si la banca, uno que otro banco, hace excepciones a los préstamos, estamos claros, pero no sabe que, o en mi persona no sabe que estaba esa posibilidad. En ese aspecto, ¿cómo harían? O sea, pues si una empresa quiere apalancarse, llamado como un préstamo, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, ellos se deben cumplir una serie de requisitos. Los básicos son reunir la documentación que exige la Superintendencia Nacional de Valores, y eso va diferenciado sobre todo en la capacidad, o sea, en el tamaño de la empresa. Hay que hacer una evaluación financiera de la empresa. Eso lo hacen auditores independientes. Si es en el caso de PYME, hay una flexibilización, eso es importante también tomarlo en cuenta, que esa flexibilización le dio una posibilidad a las pequeñas y medianas industrias de acceder al mercado, porque en el pasado estaba muy enfocado en las grandes empresas. Y la Superintendencia Nacional de Valores, en ese sentido, sí hizo un trabajo interesante de flexibilizar y permitirle llegar a este tipo de instrumentos a las pequeñas y medianas industrias. ¿Y cómo se traduce eso? Bueno, que simplemente ahora te exigen, por ejemplo, que la autorización esté supeditada a calificadoras de riesgo, sino que ahora pasa por SOGAMPI, entonces SOGAMPI hace una evaluación menos exhaustiva. Eso no quiere decir tampoco que el título, entonces, que vayan a emitir, si la hicieron una evaluación menos exhaustiva, sea más riesgosa para el inversor final. Tampoco eso es así, sino que los requisitos son más flexibles y le da las posibilidades a las pequeñas y medianas industrias también de acceder al mercado. Otro de los requisitos es, bueno, tiene que reunir un prospecto. Entonces, el de las empresas grandes sí tiene que hacer un prospecto muy completo sobre, bueno, eso va desde la parte legal de la empresa, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, sus mercados cautivos, los estados financieros actualizados, auditados, etcétera, etcétera. A las pymes, a diferencia de las grandes empresas, se le solicita un prospecto mucho más reducido. Y eso le da la oportunidad de acceder al mercado. Disculpe que tengo un feedback aquí atrás. Están conectados también muy cerca, entonces eso crea feedback, por lo general. Oye, es importante porque, ejemplo, muchos estudiantes y los jóvenes que van a escuchar esto después grabado, en su emprendimiento, muchas preguntas que me han hecho, profesor, ¿cómo hago para apalancarme? Si yo tengo un proyecto, yo siempre he dicho, tú tienes unos flojos, unos cajas de inversión duro, todo eso. Como yo, como empresa pequeña, como pymes, ¿en qué me apalanco? Como si no tengo un banco que me dé un préstamo para poder avanzar en mi proyecto,
en su emprendimiento, ¿cómo hago? ¿Hacia dónde recurro? ¿No? No sé si esto adentro de las pymes. Aquí hay alumnos que están preguntando, no sé si puedes ver la chat, ¿no? Están haciendo una, Jesús Herrera y Pero Romero, están preguntando, no sé, están comentando ahí, no sé si puedes leer el chat, Iván. Dice, ¿hay algún tipo de hedge contra las posiciones de renta fija o al ser tan bajo el rendimiento es fácil cubrir cualquier pérdida no prevista con otras operaciones? Bueno, el mercado local de renta fija está dirigido, hoy en día lo que los mueven, o sea, por un lado, como les comenté, está la demanda de aquellos empresas o pequeñas empresas que tienen necesidades de financiamiento y que reúnen los requisitos para hacer emisiones, porque también no todos los reúnen. Eh, para terminar la idea de esa pregunta que me hizo en el pasado de dónde se podría dirigir un pequeño emprendimiento, ahí sí le diría que es poco probable que un pequeño emprendimiento, su canal de financiamiento sea el mercado de valores, porque primero no es una empresa con una cierta trayectoria, un track record que se pudiera revisar y plasmar en un prospecto y determinar en función de eso el riesgo del título o valor. Entonces, ese tipo de emprendimientos, de startups, más bien lo que le queda es lo que se llama financiamiento de fondos privados. Y para eso sí hay colegas de algunas casas de bolsa, nosotros también estamos también tratando de montarnos en esa ola, que han creado fondos en donde le prestan básicamente a ese emprendimiento en función del desarrollo del proyecto como tal, pero no basado en el estudio de un track record ya pasado, porque no lo tiene, es un emprendimiento. Entonces sí existen, y dentro del mercado local se han inscrito en fondos, o sea, empresas creadas con esa iniciativa. ¿Qué quiero decir con esto? Esos fondos cotizan, están actualmente cotizando en la Bolsa de Valores de Caracas y ellos levantan capital a través a través de sus títulos de valores en la Bolsa de Valores de Caracas y lo dirigen a estas startups. Y ellos son los que hacen la evaluación de esas startups y le proveen de financiamiento en función del atractivo que ellos vean. Pero directamente, quiere decir que el financiamiento no va directamente de la startup a colocar su título en el mercado, sino que pasa a través de ese fondo y el fondo es el que provee liquidez a esos emprendimientos. Entonces es una solución muy interesante en donde hay acercamientos y les puedo poner un ejemplo específico. Ridery, hay una casa amiga y lo puedo nombrar sin ningún problema que se llama Fidenca y Fidenca tiene un fondo y ellos compraron una participación en Ridery porque y como eso hay otros tipos de fondos que hacen ese tipo de operaciones con startups más pequeños. Ahora, en cuanto a hedge, se pudiera hacer un hedge, o sea, o sea, no existe un hedge como tal porque el mercado no colocan, no permite la autorización o no se da la autorización a emisiones basadas en empresas que no tengan track record, porque si no el riesgo sería muy amplio. Entonces, esos fondos más bien lo que buscan es, si el proyecto les es interesante, ellos corren el riesgo y buscan y ellos levantan el capital de otra manera. Entonces, los rendimientos actuales del mercado no dan para que hacer hedge contra un riesgo implícito que implica prestarle fondos a una empresa que está apenas naciendo. Ahora, para que tengan contexto, muchos saben qué es hedge. ¿Podrías resumir qué es lo que es hedge? Porque muchos no saben. Bueno, hedge es hacer un contrapeso, o sea, una garantía contra un riesgo implícito. En los mercados desarrollados, por ejemplo, se hacen hedge con opciones. O sea, los que invierten en renta variable en acciones hacen hedge con opciones.
Un ejemplo concreto, si yo compro una acción de X empresa, yo puedo hacer hedge comprando puts. Lo que sea, puts es una opción de venta de ese título de valor. Y lo establezco en función a parámetros de tiempo y de precio. Yo puedo, si yo quiero correr un X número en términos porcentuales de riesgo en título de valor, yo puedo comprar una opción que me saque automáticamente si la acción baja a un precio mayor a ese 10% que me estoy estableciendo como mi nivel de riesgo. Eso viene también supeditado a mi perfil como inversionista. Cada perfil de inversionista establece tu horizonte de inversión. A mayor riesgo, tus hedges deben ser más cuidadosos. Mayor riesgo quiere decir que invierto en títulos valores y en horizontes de inversiones más agresivos. Y las personas más conservadoras deberían establecer unos hedge mucho más conservadores, o sea, menos profundos. Pero como les venía diciendo, en otros tipos de mercado hay posibilidad de establecer hedge en función de tu cartera. Y una manera de esas son las opciones. Lamentablemente en Venezuela existió en el pasado un mercado de opciones y futuros, pero ese proyecto también sufrió en esa ola de creación de principios de los 2000, y esa cámara ahorita no está funcionando, aun cuando existen iniciativas de retomarla. Igualmente también tuvimos un mercado muy profundo también de productos agrícolas. Ese sí tiene otra vez un resurgir, y eso viene atado también al tema de la falta de financiamiento. El agro también ha sido muy afectado por la falta de financiamiento, y la bolsa, eso se llama Volpiraven, y la bolsa de valores de productos agrícolas está otra vez tomando cuerpo, y ya próximamente va a estar otra vez en actividad. De hecho, ya están muy próximos a eso. Entonces, lo que les quería decir también con ello es que a través de la bolsa agrícola habían empresas que levantaban capital, y la cobertura, que en este caso sería el hedge de esos títulos valores, lo hacían, por ejemplo, colocando en un silo cierta cantidad de toneladas de granos, y entonces el título valor iba garantizado contra esos granos. Entonces, estoy hablando de arroz, sorgo, lo que sea. Igual actualmente ha habido también emisiones de títulos valores contra garantías de cabezas de ganado. Entonces, hay distintas maneras de buscar mecanismos de financiamiento. No sé si tienen otra pregunta. Jesús Herrera pregunta qué instrumentos trabajan dentro de renta variable. Renta variable en el mercado local está concentrado en acciones comunes. Actualmente no hay acciones preferidas en el mercado, aun cuando es un instrumento de ese segmento. La diferencia entre acciones entre acciones comunes y acciones de preferidas es que las acciones preferidas tienen establecido un dividendo preferente al que la adquiere. Quiere decir que tiene un dividendo fijo. Y en alguna literatura, las acciones preferidas las denominan como un híbrido entre renta fija y renta variable. Porque si bien no es un título neto de renta fija, sí te da un rendimiento garantizado, establecido en la emisión. Una de las características también de este título de valor es que en algunos casos las acciones preferidas las puedes convertir en acciones comunes. Y eso viene cuando diseñas el instrumento. Entonces, básicamente lo que cotiza en renta variable hoy en día son acciones. Otro instrumento propicio de este mercado son las opciones, pero como les expliqué, actualmente en Venezuela no están cotizando opciones, pero sí ese es un mercado muy grande, muy vasto en otros tipos de países, en otros tipos de mercados. O sea, en mercados desarrollados
el mercado de opciones es muy, muy profundo. Entonces, en concreto, instrumentos de renta variable son las acciones. La pregunta sobre si no trabajamos con instrumentos offshore o solo nos ofrecen rendimientos con acciones nacionales. Claro, nosotros también trabajamos con instrumentos offshore. Lo que pasa es que la charla era sobre el mercado local, que se está haciendo en el mercado local, a manera de darles un paneo sobre los desarrollos fintech en Venezuela, atados al mercado de valores, y que sirviera de enlace con la materia. Pero no, las casas de bolsa sí trabajan también con instrumentos de mercados internacionales, claro que sí. Y ahí sí entra la gama de acciones o bonos y opciones de otros países. Bueno, gracias, Gran, verdad que excelente. Vamos a descansar para que ya Yanida a las 9 entre. Te felicito, en verdad, en particular me gustó mucho. Estoy seguro que mis alumnos también, no sé, ellos comentan. Y nos conectamos a las 9 por el otro link, ¿ok? Excelente, Buenísimo. Iván. Y estamos a la orden aquí, créelo. ¿Ok? Gracias, voy por acá. Nos vemos. Chao.